Justamente Jorge había hecho referencia a esta situación de crisis económica que va a su vez junto a una crisis política que no tiene cuándo acabar. Toda esta situación ha generado efectos, por supuesto, en el plano económico. También la coyuntura internacional ha influenciado en el precio o en los precios de algunos productos de primera necesidad. ¿Cómo podemos salir de esta crisis económica? Se lo vamos a preguntar en estos momentos a don Jorge González Izquierdo, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza, la que demuestra siempre cuando lo invitamos a RPP. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Jorge. Un placer volver a conversar con usted. Igualmente. Listos para responder las preguntas que sean pertinentes. La primera es justamente, ¿qué proyecciones tenemos para el Perú en el presente año sobre la situación económica? ¿Cómo podremos salir de esta crisis que nos está agobiando a todos, doctor? Sí. Mira, Carlos, si alguien me preguntara y me dijera en un esfuerzo de síntesis, ¿cómo tú calificarías a la economía peruana este año 2022? Y yo diría que este año 2022 los principales problemas económicos son primero la inflación y sobre todo la inflación de alimentos y combustibles que afecta pues directamente el bolsillo de amplios sectores de la sociedad peruana, ¿no? Especialmente de los de menores ingresos. Entonces uno de los principales problemas es la inflación, que todavía pienso que nos va a acompañar, Carlos, Jorge, todo este año y quizás algo del año 2023 en el sentido de regresar a lo que es la normalidad para nosotros. ¿Saben cuánto es la inflación normal para el Perú? Lo normal para el Perú es 2.7% al año. Y ahora estamos en casi 7%. Entonces el trecho para regresar es bastante y nos va a tomar su tiempo hacer eso. Ese es el primer problema que enfrentamos. Y el segundo... Doctor González, ¿cómo, antes de entrar al segundo punto, para que se entienda claro, cómo la inflación afecta directamente al bolsillo de las familias? Es decir, suben los precios, pero seguimos teniendo los mismos ingresos. Lo voy a poner en este sentido, Jorge. A ver. Los precios suben por ascensor y mis ingresos o no suben o suben por escalera. Es decir, mi capacidad de compra va bajando, de tal manera que mi nivel de bienestar personal y familiar también se va reduciendo, y comienzas a meter a mucha gente a la condición de pobreza. Así se traduce directamente para el ciudadano de a pie el problema de la inflación. Y te decía que el segundo problema, Carlos, que enfrentamos este año es un problema de crecimiento económico que trae aparejado el empleo, creación de nuevos puestos de trabajo en cantidad suficiente, ¿no? Y lo que hablábamos hace un ratito, cómo subo los ingresos de la gente. A propósito... Ese es el segundo problema que tenemos que enfrentar este año y que es bien difícil también, ¿no? Doctor González Izquierdo, ¿cómo ha evolucionado hasta el momento el ingreso de los peruanos en lo que va de estos últimos meses? El ingreso promedio, hablo. Hemos sido muy afectados por la pandemia. Estamos en una etapa de recuperación que esperemos se consolide pronto. Mira, pero ¿cómo ha evolucionado hasta ahora? Según las últimas cifras del INEI, solo para Lima ha sacado el INEI las últimas cifras, ¿no?, relacionado al trimestre enero, febrero y marzo de este año, o sea, ahorita. Y lo que dice el INEI es lo siguiente y responde directamente a tu pregunta, Carlos. Dice, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima, y ahí agarras al formal y al informal, a los dos, proveniente del trabajo en Lima, se ubicó en 1.646 soles el ingreso promedio. ¿Pero qué representó? Respecto al año 2020, una caída de 3%, y respecto al año prepandemia 2019, una caída de 4%. Es decir, ni siquiera, Carlos, en materia de ingreso proveniente del trabajo, hemos logrado recuperar lo que teníamos antes de la pandemia el año 2019 y ni siquiera el año 2020. Es decir, todavía en materia de ingreso estamos
lejos de regresar a nuestra normalidad, Carlos, según cifras del INEI. Doctor González Izquierdo, la tendencia del dólar va a estabilizarse, sigue en alza, y en esta situación, ¿qué es lo recomendable a la gente que, no sé, pretende, por ejemplo, comprar un automóvil, una vivienda? ¿Son los momentos adecuados o es mejor guardar pan para mayo? Mira, Jorge, ¿vieron lo que pasó ayer con el dólar? Sí. Se disparó. Ajá. Llegó a 3.80 otra vez. Fíjate que ya había llegado a 3.70, ayer llegó a 3.80 y el Banco Central, después de muchas semanas, tuvo que meter dólares, tuvo que intervenir. Y eso se debe nada más que a la inestabilidad política que otra vez ha comenzado lamentablemente a producirse en nuestro querido país. El anuncio del proyecto de ley para convocar una asamblea constituyente está provocando otra vez que el precio del dólar se vaya a alturas, digamos, que ya las habíamos sobrepasado. Entonces, en la medida que esta inestabilidad e incertidumbre política, sobre todo, y social, siga en el Perú profundizándose, acentuándose, agudizándose, el precio del dólar va a seguir con su tendencia al alza. Con lo cual la inflación, Carlos, se va a empeorar. Pues no es que los productos importados van a tender a subir más de precio, se va a empeorar, ¿no es cierto? Y respondiendo, Jorge, a tus preguntas, en ese contexto, ¿no? Yo aconsejaría al ciudadano de a pie que nos está viendo, le aconsejaría tranquilidad, no meterse todavía a endeudarse ahora porque hay mucha incertidumbre. Cuando hay mucha incertidumbre, lo mejor es no asumir deudas, y si tengo capacidad de ahorrar alguito o ahorrar lo que puedo, ¿no? Mientras otra vez esta incertidumbre ya está empezando a surgir, veamos si acaba, no acaba o a dónde nos lleva, ¿no? ¿Qué otros efectos desde el punto de vista económico, doctor, podrían presentarse a raíz de la presentación de este proyecto de reforma constitucional? Hablo básicamente en el tema de la imagen que proyecta el país y el aliento o los incentivos para la llegada de inversiones al Perú. Claro, mira, este proyecto que ha presentado el gobierno, lo que se estima, lo que se piensa, lo que se espera es que el Congreso lo rechace. Pero más allá de que el Congreso lo rechace, ya es el acto del gobierno del presidente Castillo que está lanzando dos claras señales a los agentes económicos nacionales y sobre todo extranjeros. ¿Saben cuáles son las dos claras señales que ha lanzado? Sí. Primero, ha destruido la poca credibilidad que tenía. Porque se pasó meses, no solo él, sino también dos presidentes del Consejo de Ministros, dos ministros de Economía, que salían a la televisión acá en RPP y decían: lo de la Asamblea Constituyente no va, eso ya es algo del pasado, que no se mencione, que por acá, que por allá. Y ahora resulta que meses después el gobierno oficialmente lanza ese proyecto. Entonces la poca credibilidad que tenía, yo creo que se ha explotado, se ha demolido. Ese es el primer mensaje gravísimo que le está mandando a los agentes económicos nacionales y extranjeros. ¿Le sorprende a usted, doctor, que en este punto no haya habido un pronunciamiento, por ejemplo, del propio ministro de Economía sobre este proyecto? Hay quienes señalan que había ministros que no estaban enterados y segundo, que no estaban de acuerdo. Pero bueno, el anuncio oficial que se ha hecho, Carlos, es de que es un acuerdo del Consejo de Ministros. Bueno, ¿no? Eso es lo que dice. Bueno, pero lo ha dicho pues el presidente del Consejo de Ministros, lo ha dicho. Bueno, entonces habría que ver qué está pasando adentro, pero el hecho oficial es que es un acuerdo del Consejo de Ministros y eso se ha mandado. Y el segundo mensaje gravísimo que está lanzándose con esta actitud a los agentes económicos nacionales y extranjeros es de que el Perú se está volviendo, pues lamentablemente, un sitio, un país en la que la incertidumbre para la inversión está aumentando fuertemente, ¿no? Esos dos mensajes, Carlos, Jorge, le va a pasar factura a nuestro querido país, por lo menos a lo largo de este año y sabe Dios en los años que vienen también.
Doctor González, y usted ha hablado de la creciente inflación y ante ello la eliminación del IGB para ciertos productos no tendrá manera de contener un poco el avance de esa inflación. ¿Qué impacto tendrán ese tipo de medidas? Por ejemplo, de la exoneración del Jorge, IGB. A partir del 1 de mayo, o sea, la otra semana, la otra semana, vamos a ver el efecto real sobre el precio de esos 5 alimentos nomás. 5 alimentos, amigos. No crean que sobre todos los alimentos, no, 5 alimentos. Ahí está el azúcar, el pollo, el pan, en fin. Y cuánto se le rebaja el precio al consumidor, a nosotros, va a depender de las elasticidades de la curva de oferta y demanda. Discúlpenme que use un poquito un término técnico. Va a depender de eso. Pero no se debe esperar que el 18% se traslade al precio al consumidor. Eso no va a pasar, Jorge. Entonces va a disminuir seguramente en una proporción menor y de repente en una proporción pequeña. Por eso es que yo por lo menos personalmente cuestiono duramente esa decisión que tomó el presidente Castillo de reducir el selectivo al consumo o algunos combustibles y de eliminar el IGB a 5 alimentos, porque está malgastando los escasos recursos que el gobierno y el sector público tienen. Doctor Jorge González Izquierdo, como siempre, muchas gracias por su participación esta mañana. Carlos, gracias a ti, Jorge. En la rotativa del aire. Jorge González Izquierdo, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, estuvo con nosotros.